Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos, ¿verdad?, ahora, en este momento, entonces, en la clase número 3 de homilética, ¿ya? Hemos venido, ¿verdad?, estudiando esta materia importante, sobre todo, ¿verdad?, para aquellos que tienen un llamado al Señor para el ministerio de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Y en las clases anteriores, entonces, hablamos acerca de lo que era homilética. La homilética, ¿verdad?, es el arte de predicar que nos enseña cómo poder canalizar, ¿verdad?, aquellas ideas que el Señor nos da para poder compartirlas y transmitirlas al pueblo del Señor. Y también nos enseña cómo, ¿verdad?, poder desarrollar un sermón. ¿Ya? A veces tenemos la idea, a veces el Señor nos inspira con un tema, con un texto, pero no sabemos cómo desarrollarlo y poder compartirlo. ¿Ya? Entonces la homilética nos da esta herramienta. Y vimos en la clase anterior entonces que todo sermón tiene que tener un propósito. ¿Ya? Primeramente un propósito. ¿Ya? Vimos que el propósito nos iba a ayudar, ¿verdad?, a orientarnos en el tiempo y el lugar. Y a qué tipo de mensaje, ¿verdad?, debemos apuntar o compartir con los hermanos de la iglesia. Tenemos el propósito evangelístico, el propósito de devoción, el propósito de consagración, ¿ya? El propósito doctrinal, ético, moral, etc. Eso ya, ¿verdad?, lo vimos en las clases anteriores. Ustedes pueden revisar nuevamente los videos en nuestra página, ¿verdad? Pastor Alejandro Calderón Hernández, lo buscan en YouTube y ahí aparecen entonces todas las clases de homilética anteriores, ¿ya? Vimos también que el sermón tenía que entonces la estructura del sermón, ¿verdad?, el esqueleto, le vamos a llamarlo así, tenía que tener también un tema, ¿ya? Un tema y un texto, ¿ya? Todo sermón vimos que tenía que tener un texto como base, ¿ya? No puede existir sermón sin texto. ¿Por qué? Porque el texto le da la base al sermón, le da sustento. Tenemos que tener en claro que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no estamos ministrando nuestra idea, no estamos hablando sobre nosotros, estamos hablando sobre la palabra del Señor. Así que todo sermón tiene que tener un texto. Y el texto entonces también muchas veces nos va a dar el tema, ¿ya?, de nuestra predicación. ¿Ya? Nos va a dar la idea para el tema, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero ni siempre también nos da el tema. A veces tenemos el tema, pero no tenemos el texto. Entonces, si tenemos un tema, tenemos que buscar un texto que, ¿verdad?, le dé sustento a nuestro tema, ¿ya? Bien, y vimos también que un sermón entonces tenía que tener una introducción, ¿ya? Lo voy a poner acá abreviado. Introducción. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la introducción? La introducción, ¿verdad? Vimos en la clase anterior, es la antesala del sermón, ¿ya? Es la presentación de mi sermón, ¿ya? Yo comparo la introducción con el despegue de un avión, de un vuelo, ¿ya? Se debe hacer de forma cuidadosa, de forma suave. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. La introducción también no debe exceder los 3-5 minutos, ¿ya? No puede ser más larga que la predicación. Hay predicadores, ¿verdad?, que la introducción de ellos es 40 minutos y el sermón es 10 minutos. Entonces es todo lo contrario, es todo al revés y no va a poder tener, ¿verdad?, un buen desarrollo en su predicación si su introducción es más larga que la continuación, ¿verdad?, del mensaje. Entonces la introducción no debe ser de más de 5 minutos. Recuerden que la introducción es solo para presentar, ¿verdad?, el tema del sermón, ¿ya? La introducción por lo general es lo último que hacemos al preparar un sermón. Eso lo vimos también en la clase anterior, estoy solamente dando un repaso. Hoy vamos a hablar acerca de las divisiones. Ya estamos en la página número 7, ya de su apostilla, pueden abrir ahí en su casa o donde quiera que usted esté en su trabajo. Página número 7. Vamos a ver entonces ahora el esqueleto, ¿ya?, del sermón, porque hasta ahora tenemos el propósito, tenemos el tema, el texto, ¿ya? Pero nos faltan las divisiones y subdivisiones. O sea, yo le llamo esto el esqueleto, el desarrollo del mensaje. Dice acá la necesidad del bosquejo, o también se le llama bosquejo. En la introducción y la conclusión, a manera disyuntiva, dice, encontramos el cuerpo del sermón, el esqueleto, el armazón, el bosquejo o cláusula que ayudarán al predicador a mantenerse en su tema y a comunicar organizadamente. No basta con tener en un sermón una serie de buenos pensamientos si los mismos no están intercalados y en sucesión al desarrollo del asunto. Entonces,
Las divisiones, ¿verdad?, vienen siendo el armazón. Ahora, ¿por qué se le llama esqueleto? La mayoría de los predicadores le llaman el esqueleto. Porque nosotros como cuerpo, ¿verdad?, como persona tenemos un esqueleto y cada hueso, ¿verdad?, está en su lugar. ¿Ya? La división es lo mismo. Cada división tiene que ir unida con la otra, ¿verdad?, y permitir un desarrollo unificado, armonioso, ya dentro del sermón. Lo vamos a ver acá también. Dice acá el punto número 1. Las divisiones principales se deben enunciar con números romanos y se deben leer o pronunciar como primero, segundo, tercero. ¿Ya? O sea, cuando yo estoy predicando, ¿verdad?, y estoy desarrollando mi sermón, primero escribiéndolo, las divisiones principales tienen que ser con números romanos. ¿Ya? Su sermón puede tener, ¿verdad?, 3 divisiones o 2 divisiones. ¿Ya? Hasta 6 divisiones puede tener. ¿Ah? Para un estudio bíblico. ¿Ya? Entonces, las divisiones son los puntos principales. ¿Ya? Perdón, acá, número 2. Y se deben, ¿verdad?, hacer con números romanos. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, dice acá que cuando uno está predicando, ¿verdad?, se deben ir, ¿verdad?, anunciando las divisiones principales. ¿Ya? Uno está predicando y dice, bueno, como primer punto, ¿verdad?, o en primer lugar, se va anunciando entonces las divisiones principales a medida que vamos predicando. Y las subdivisiones, ¿verdad?, son el comentario de las divisiones principales y se desarrollan, ¿verdad?, con números, ¿ya? Con números. 1, 2, 1, 2, 1, ¿verdad? Y 2, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo ahora, ¿ya? Supongamos, yo tengo un texto, ¿verdad?, que el Señor me dio, estuve orando al Señor, me toca predicar en un trabajo en la calle, ¿ya?, a personas que no conocen al Señor. Entonces estuve orando y el Señor me dio un texto, Romanos capítulo 1, versículo número 16, ¿ya? Romanos capítulo 1, verso 16. Pablo dice, porque no avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío, ¿verdad?, y el griego, ¿ya? Así dice ese texto, vamos a verlo acá, ¿ya? Si usted tiene su Biblia en la mano, puede ver también Romanos capítulo 1. Vamos allá entonces. Dice entonces Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Ya? Dice, porque no me avergüenza el Evangelio, sí, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ya? Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad?, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuál sería el tema central, ¿verdad?, de este pasaje, de este texto? El poder del Evangelio. ¿Ya? Entonces, el tema de mi mensaje, ¿verdad?, va a ser el poder del Evangelio. El propio texto me está dando el tema. ¿Ya? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. ¿Ya? Entonces, el tema de mi sermón va a ser el poder del Evangelio, texto Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Ya? Le dije yo que me invitaban a predicar a la calle. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a predicar a personas que no conocen al Señor. ¿Cuál sería el propósito entonces de mi sermón? Sería evangelístico. ¿Ya? Evangelístico. O sea, el propósito de alcanzar las almas. ¿Ya? Y ahora entonces yo voy a desarrollar, ¿verdad?, este tema. ¿Ya? Voy a desarrollar este tema. Dije yo que el Evangelio, ¿verdad?, o Pablo dice, ¿verdad?, que el Evangelio tiene poder. ¿Ya? Y le puse como tema el poder del Evangelio. Ahora yo tengo que mostrar, ¿verdad?, a mis oyentes por qué el Evangelio es poder de Dios. ¿Ya? ¿Por qué el Evangelio tiene poder? ¿Ya? El poder del Evangelio es el tema. ¿Ya? Entonces, el Evangelio tiene poder porque, primeramente, salva. ¿Ya? El Evangelio entonces tiene poder, primeramente, porque salva. Ahí abajo en las subdivisiones yo muestro textos bíblicos que demuestren que el Evangelio, ¿verdad?, salva. Que las personas, ¿verdad?, están perdidas, pero son salvas por medio del Evangelio. ¿Ya? El propio apóstol Pablo dice acá, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para salvar primeramente al judío
ya que a pesar que eran religiosos, que a pesar que tenían la Torá, que tenían la Tanaj, estaban perdidos, ya, porque creían, ¿verdad?, en la justificación por las obras, pero necesitaban ser salvos, y también a los gentiles, ¿verdad?, que no conocían a Dios, que servían a otros dioses. Entonces tiene poder, ¿verdad?, para salvar. ¿Ya? En segundo lugar, el Evangelio tiene poder porque liberta. ¿Ya? Porque... Perdón. Vamos a corregir acá. ¿Ya? Porque liberta. ¿Ya? Entonces, el poder del Evangelio. ¿Por qué tiene poder el Evangelio entonces? Porque liberta. Primero salva y porque liberta. Liberta el Evangelio. Tenemos el caso, ¿verdad?, cuando Jesús ya se dirige a Gadara. ¿Ya? Y allá Jesús, ¿verdad?, reprende los demonios de un hombre, ¿verdad?, llamado el Gadareno. Fue libertado ya del poder de los demonios, fue libertado, ¿verdad?, de la enfermedad que él tenía. Entonces vemos que el Evangelio tiene poder y podemos citar otros casos más, ya, donde muchos, ¿verdad?, fueron libertados. Ejemplos tenemos hoy en día, ¿verdad?, de hermanos que estaban en las drogas, el alcoholismo y fueron libertados. El poder del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio tiene poder? Ya estamos respondiendo, ¿verdad?, esta pregunta, ¿por qué? Y estamos demostrando el poder del Evangelio. Primero, porque salva. Segundo, porque liberta. Y tercero, porque sana. ¿Ya? Porque sana. Sabemos que el Evangelio, ¿verdad?, tiene poder también sanador. ¿Ya? Y lo hemos visto. ¿Ya? En la Escritura Jesús sanó a muchos. Sanó a Bartimeo el ciego. Sanó a la mujer, ¿verdad?, del flujo de sangre, etc. O sea, el Evangelio, ¿verdad?, tiene un poder primero salvador, un poder para libertad y un poder para sanar. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿verdad?, aquí vemos que vemos el desarrollo entonces del sermón y vemos, ¿verdad?, el desarrollo de los puntos y las divisiones principales y las subdivisiones. ¿Ya? Muchas veces, ¿verdad?, pasa que nosotros tenemos el tema, ¿ya? Y el propio tema, ¿verdad?, nos va a dar libertad y nos va a ayudar a poder desarrollar el sermón. Este tipo de sermón, ¿verdad?, se llama sermón temático. ¿Por qué? Porque las divisiones principales no salen del texto, sino que salen del tema de una forma, ¿verdad?, analítica, analizando. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que hay una unidad entre cada división? Y yo comienzo hablando del poder del Evangelio y termino hablando del poder del Evangelio y demuestro por qué el Evangelio, ¿verdad?, tiene poder. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a borrar acá. Vamos a agarrar acá la pizarrita y vamos a analizar otro ejemplo más para que ustedes vayan viendo entonces cómo ir desarrollando, ¿verdad?, su sermón. ¿Ya? Estamos hablando en este momento sobre las divisiones principales de nuestro sermón. ¿Ya? Bien. Vamos a coger otro texto, ¿verdad?, que sea fácil. Ya, por decirlo así, sabemos que no hay textos fáciles, ¿verdad? Pero el Señor nos da la gracia, la sabiduría para poder ir desarrollándolo. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que es un texto bien conocido por todos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ya? Entonces todos nosotros conocemos este texto, ¿verdad? En la oración, en el contexto, ¿verdad?, que antecede, ya, Salomón hace una oración a Dios para que Dios, ¿verdad?, esté siempre atento a las oraciones que se hacen en el templo. ¿Ya? Y Dios le hace la promesa, ¿verdad?, de que lo va a bendecirlo, mientras tanto el pueblo guarde la ley, sirva al Señor. Y Él les dice, ¿verdad?, si se humillare mi pueblo, ya en este lugar sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice,
y buscar en mi rostro. ¿Ya? Entonces aquí está hablando sobre la oración. ¿Ya? Entonces el propio texto aquí ya me está dando el tema para el mensaje, la oración. ¿Ya? Entonces yo voy a poner como tema la oración. ¿Ya? La oración. ¿Ya? Y el texto va a ser entonces Segunda de Crónica, capítulo 7, ¿ya? Verso 14. ¿Ya? Se me invita en verdad a un trabajo de damas, de Dorca, como le dicen en alguna iglesia, ¿verdad? O de grupo femenino, o círculo de oración, como le llaman en la Asamblea de Dios. Y me invitan a predicar, ¿verdad? Para un grupo de damas, ¿ya? Entonces yo puedo llevar en una consagración, ¿verdad? Con ayuno, con oración. Yo puedo llevar este tema, ¿verdad? Para compartirlos con las hermanas, para que ellas puedan, ¿verdad? Incentivarse más a la oración, buscar más al Señor. Entonces, el propósito de mi sermón sería de consagración, ¿ya? Consagración. Consagración tendría el propósito, ¿verdad? Mi propósito tendría, mi sermón, ¿verdad? Tendría el propósito de incentivar a la hermana a buscar más a Dios, a orar más, a buscar más la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, el tema sería la oración. Ahora yo tengo que desarrollar, crear los puntos principales, ¿ya? ¿Por qué la oración es importante? Ya, primera pregunta que yo me hago, ¿ya? Quiero mostrarles, ¿verdad?, el poder de la oración, la importancia de la oración. ¿Por qué la oración es importante? Aquí el propio texto, ¿verdad?, lo dice, ¿ya? Que la oración, ¿verdad?, cuando Dios la oye desde los cielos, primero, ¿verdad?, dice que se convirtió en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Entonces aquí el propio texto nos está dando la respuesta, ¿verdad? En primer lugar, la oración es importante porque es oída por Dios, ¿ya? Como primer punto, es oída por Dios. O sea, no es menor, ¿ya? No es menor, ¿por qué? Porque el propio Dios nos está escuchando, ¿verdad?, desde los cielos. Y ese, ¿verdad?, es el propósito que nosotros tenemos al orar, ¿verdad? Que Dios nos escuche, ¿ya? Entonces, ese es nuestro propósito, ¿verdad? Que Dios escuche nuestra oración. Entonces, la oración es importante, ¿por qué? Porque es oída por Dios, ¿ya? Es un privilegio que nosotros tenemos hoy, ¿ya? Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, no todos podían entrar al lugar santísimo, ¿ya?, para ofrecer sacrificios, ¿ya? Solamente el sumo sacerdote. Después de que Cristo murió y el velo fue rasgado, ¿ya?, en el templo, el camino quedó libre el acceso. ¿Ah? Entonces yo puedo explicar ahí, ¿verdad?, la subdivisión, por qué es importante, ¿verdad?, que Dios oiga nuestra oración. Entonces, la oración, ¿verdad?, es importante porque es oída por Dios. Y es una promesa, lo dice acá, ¿verdad? Dice, yo iré desde los cielos. Qué privilegio, ¿verdad? Qué maravilloso saber que Dios nos está escuchando, ¿ya? La oración también es importante, ¿por qué? Aquí lo dice el texto, ¿ya? Porque nos permite alcanzar el perdón de los pecados, ¿ya? Dice, y perdonaré sus pecados, ¿ya? Nos trae perdón, nos trae perdón, ¿ya? Nos trae perdón. Entonces la oración es importante, ¿por qué? Primero porque es oída por Dios. Dice, yo iré de los cielos, dice Dios, ¿ya? Segundo, la oración es importante porque nos trae ¿qué? Nos trae perdón, ¿ya? Dice acá el Señor, y perdonaré sus, ¿qué? Pecados. ¿Cuán importante el perdón? Dice el salmista, ¿verdad? Bienaventurado al varón a quien Jehová no inculpa, ¿verdad?, de pecado, ¿ya? Cuyas transgresiones fueron borradas, dice el salmista. Entonces aquí yo voy mostrando por qué, ¿verdad?, la oración trae perdón. Y no es verdad que cuando nosotros oramos, ¿verdad?, hemos pecado. Y oramos, ¿verdad?, buscamos al Señor, el Señor nos perdona, ¿ya? La oración entonces es importante primero porque es oída por Dios. La oración es importante porque nos trae perdón, ¿ya? Y
También la oración es importante, ¿por qué? Porque nos trae sanidad. Dice aquí el texto, ¿verdad? Y sanaré su tierra, ¿ya? Entonces a veces nosotros estamos enfermos, tanto física como emocionalmente, espiritualmente, pero a través de la oración doblamos nuestras rodillas, le pedimos a Dios y el Señor nos trae sanidad, ¿ya? Aquí de una forma analítica, por decirlo así, ¿verdad? El propio texto me dio las divisiones principales y me dio el tema. Esto se llama sermón textual analítico, ¿ya? Se desarrolla a partir de un análisis que yo hago, ¿verdad?, del pasaje del texto, ¿ya? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré, dice, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, según de Crónicas 7:14. Ya, el tema lo saqué de ahí yo, la oración. ¿Ah? La oración, o podría ponerle también el poder de la oración, ¿ya? Y mostrar por qué la oración es importante, ¿ya? Porque primero, porque es oída por Dios, porque Él dice, oiré desde los cielos. Segundo, la oración es importante porque nos trae ¿qué? Perdón, dice, perdonaré sus pecados. Tercero, la oración es importante, ¿por qué? Porque nos trae sanidad y sanaré su tierra. Sermón textual, ¿ya? Analítico. El propio texto, pasaje, me dio el tema y las divisiones principales, ¿ya? Y ahí yo tengo que crear las subdivisiones. Bien, ¿qué les parece si vemos otro ejemplo? ¿Ya? Vamos a ir acompáñeme con su Biblia en su casa, al Salmo número 103. Salmo 103. Abra su Biblia en su casa en el Salmo número 103, ¿verdad? Es un pasaje bien conocido de David, del gran rey David, ¿ya? Vamos a leer del verso 1 al 5. Vamos a orar acá primero, ¿ya? Para poder continuar escribiendo y mostrando los ejemplos que ustedes necesitan para poder aprender cómo desarrollar su sermón. Estamos hablando entonces viendo las divisiones principales, ¿ya? Y cómo desarrollar a partir del texto o del propio tema, ¿verdad?, el sermón. Vamos a ver varios ejemplos porque la homilética, más que teoría, ¿verdad?, es más práctica, ¿ya? Para llegar a ser un gran predicador, un gran expositor de la palabra de Dios, se necesita mucho trabajo, ya, escribir mucho. Por eso les recomiendo a ustedes que siempre cuando vayan a preparar sus sermones, cómprense una libreta, cómprense en verdad un cuaderno de hojas blancas y cómprense siempre un lápiz rojo, azul y esos plumones, ¿verdad?, destacadores para destacar los puntos principales y el tema, ¿ya? Y así poder llevar su esbozo, ¿verdad?, su bosquejo de sermón cuando fuera a predicar la palabra del Señor, ¿ya? Bien, vamos al Salmo 103, dice alabanza por las bendiciones de Dios. Vamos a leer del verso 1 al 5 solamente. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice David. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, dice. Ojo con esto, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, que sana tu dolencia, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona favor y misericordia, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ya? Entonces, yo analizando el verso 2 veo que David alaba al Señor por los beneficios de Dios. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo el tema de mi mensaje, ¿ya? Que sería los beneficios de Dios. Beneficios de Dios. ¿Ya? Ese va a ser el tema entonces de mi mensaje. El texto va a ser Salmo 103, del verso 1 al 5. ¿Ya? Los beneficios de Dios. ¿Cuál va a ser el propósito entonces de este mensaje? Porque yo voy a mostrar que Dios es un Dios que siempre nos está bendiciéndonos, nos está beneficiando, de alguna manera, ¿verdad?, u otra, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, deberíamos amarlo más, ¿verdad? O alentarse usted, animarse, ¿verdad?, por todos los beneficios, conocer los beneficios que Dios te da
al servirle. Entonces podría ser, ¿verdad?, un sermón de aliento. Ya vamos a ponerle el sermón de aliento, que también podría ser de devoción. Pero vamos a poner el aliento, ¿verdad?, para darle aliento a los hermanos que están desanimados, que piensan que Dios no lo está ayudando, ¿verdad?, no lo está bendiciéndolo. Aquí a través de la palabra se dan cuenta que son muchos los beneficios de Dios. ¿Ya? Los beneficios de Dios. ¿Cuál sería el primero? Aquí David lo enumera. Entonces aquí el propio texto me está dando las divisiones principales. Primer beneficio, ya, el perdón. Perdona todas tus iniquidades. Primer beneficio, ya, el perdón. ¿Ya? Porque de una forma plural acá dice David, ¿verdad?, Él perdona todas tus iniquidades. ¿Cuál importante, como decía antes, ¿verdad?, es el perdón de Dios? ¿Ya? Cuando Dios perdona, perdona. No es como nosotros, ¿verdad?, que nosotros le decimos a la persona te perdono, pero en la primera pelea, ya, a la primera discusión, le enrostramos en la cara, ¿verdad?, lo que la persona no hizo. O cuánto le ayudamos, o cuánto le dimos, ¿verdad?, cuánta plata le pasamos. Dios no. Dios cuando perdona, dice que Él echa en el mar del olvido nuestras iniquidades. ¿Ya? Entonces, primer beneficio de Dios, el perdón. Segundo beneficio, ¿ya? Dice aquí, sana tu dolencia. Sana las enfermedades. Y aquí nuevamente hablamos acerca de la sanidad. ¿Ya? Hablamos nuevamente, dice que el David sana todas tus enfermedades. Entonces aquí yo tengo que mostrar las subdivisiones, ¿verdad? Ejemplo en la Biblia de personas que fueron sanadas por Dios. Pero se dan cuenta que el propio texto, ¿verdad?, me dio el tema y el propio texto me está dando las divisiones. ¿Ya? Yo estoy hablando sobre los beneficios de Dios y estoy mostrando cuáles son. Porque el propio David aquí los enumera. ¿Ya? Dice, sana tu dolencia, rescata del hoyo tu vida, dice. ¿Ya? Ya, tercer beneficio, el rescate. ¿Por qué el rescate? Porque nosotros éramos ovejas que estaban perdidas. ¿Ya? Y el buen pastor, ¿verdad?, nos rescató. ¿Ya? Estábamos a punto de caer, ¿verdad?, en el abismo. ¿Ah? El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Me sacó del hoyo, cenagoso, dice. ¿Ah? Ese salmista estaba pasando por una depresión, estaba pasando por un problema. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Vino Dios, ¿verdad?, y lo rescató. Como también un día nos rescató a nosotros. Entonces yo tengo que mostrar por textos bíblicos, reforzar estas ideas principales, que son las divisiones, que son el desarrollo del tema, ¿ya? Y que el propio pasaje, ¿verdad?, me dio el tema y las divisiones, ¿verdad?, principales, y también yo tengo que ir desarrollando entonces las subdivisiones, explicando, ¿ya?, qué es lo que es el perdón de Dios, mostrar ejemplos de cómo Dios sana las enfermedades, tanto psicológica como física, y cómo Dios nos rescata. ¿Ya? Entonces, esto se le llama sermón textual. ¿Ya? Sermón textual, ¿por qué? Porque el tema sale del texto, ¿ya? Y el propio texto también me está dando las subdivisiones. ¿Ya? Ahora, ni siempre el texto me da las subdivisiones. ¿Ya? A veces yo tengo el texto, ¿verdad? El texto me arroja el tema, pero no me da las subdivisiones. Ahí yo voy a tener que crear, ¿verdad?, las subdivisiones. Vamos a borrar acá nuevamente, ¿verdad?, para mostrar otro ejemplo, entonces, de cómo podemos ir desarrollando, entonces, nuestro sermón. ¿Ya? Vamos a ver un pasaje bien conocido, ¿verdad? Vamos a ocupar un pasaje bien conocido, ¿ya? Juan 3:16, que es muy predicado principalmente en las calles. Vemos, ¿verdad?, nuestros hermanos cuando andan predicando en la calle, la palabra del Señor es un texto bien usado. Juan 3:16, todo el mundo lo conoce. ¿Quién no conoce Juan 3:16? ¿Ya? ¿Quién no conoce Juan 3:16? Porque nunca ha leído la Biblia. ¿Ya? Entonces vamos al texto, Juan 3:16.
¿Ya? Lo podemos recitar hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya? O sea, el tema central, ¿verdad? El propósito central de ese texto, ¿verdad? Es mostrar cuán grande es el amor de Dios. Entonces, yo le pondría como tema a este mensaje el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Ya? Y este mensaje, ¿verdad? Yo lo tendría que compartir entonces con personas que no conocen el Evangelio, que no conocen al Señor. ¿Ya? Y entonces tendría que tener como propósito, ¿verdad? Un propósito evangelístico. ¿Ya? Evangelístico. ¿Ya? Entonces, el amor de Dios. ¿Ya? O el gran amor de Dios. Entonces ahí tendría que mostrarle, ¿verdad?, cuáles son las características del amor de Dios. Aquí el texto, ¿verdad?, me está dando el tema del mensaje, pero no me está dando las divisiones. Entonces yo tengo que ponerme a analizar ahora, a pensar, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Ya? Ya, primero es un amor incondicional, podríamos decir, ¿ya? Incondicional. ¿Ya? Es un amor incondicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios nos ama por gracia. Dios nos ama por pura misericordia. Ya siendo pecadores, ¿verdad? No merecíamos el amor de Dios. Entonces, Dios nos ama sin pedirnos nada a cambio. Entonces ahí yo voy mostrando, ¿verdad?, desarrollando el primer punto, y se dan cuenta que la división tiene que ver con el tema. Estoy mostrando el amor de Dios, las características del amor de Dios. ¿Ya? Es un amor incondicional. Es un amor constante. ¿Por qué constante? ¿Por qué el amor de Dios es constante? ¿Ya? Porque Dios siempre nos está amando. ¿Ya? Vemos hoy en día las parejas, ¿verdad?, que se separan, duran un año, otros duran, ya, he conocido casos, ¿verdad?, de personas que duran días. ¿Ah? Hacen una tremenda fiesta, ¿verdad? Traen bandas de música, se casan, una tremenda fiesta, y al segundo día ya están separados. ¿Ah? Conocí casos así, muchos casos así. ¿Ya? Como pastor he visto muchas cosas. Entonces vemos ahí que el amor, ¿verdad?, a veces no es constante. Luego se acaba. ¿Ah? Pero Dios constantemente, ¿verdad?, nos está amando a pesar de todo. A pesar de que somos desobedientes, que nos apartamos de los caminos del Señor. Dios siempre nos está amando. O sea, Dios tiene un amor constante. Como poner el ejemplo, ¿verdad?, de Osea, del amor de Osea. Ya que a pesar que su esposa era una mujer adúltera, que lo engañó, que se fue, ¿verdad? Osea fue y la buscó, ¿ya? Queriendo Dios ilustrar, ¿verdad?, a través del matrimonio de Osea, ¿verdad?, el amor que él tenía por su pueblo Israel, que era un amor constante, ¿ya? Entonces estamos mostrando, ¿verdad?, características del amor de Dios, ¿ya? Primero vimos que Él es incondicional. Segundo, que Él es constante, ¿ya? Y es un amor sacrificado. Sacrificado, ¿por qué? Porque Él hizo, ¿verdad?, un gran sacrificio por nosotros. Dios hizo un gran sacrificio, el propio texto lo está diciendo. ¿Ya? De tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo primogénito. ¿Ah? Su Hijo unigénito. ¿Ah? Lo más precioso que Él tenía, se sacrificó, ¿verdad?, por nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí ya yo tengo el bosquejo, ¿verdad?, el sermón listo. Este es un sermón ya temático, ¿ya? Porque el texto, si bien es cierto, me dio el tema, pero no me está dando las divisiones. Yo tengo que crearlas de una forma analítica, ¿ya? Y tienen que concordar, ahora esto es muy importante, tienen que concordar las divisiones con el tema, ¿ya? Esto está acá en la página número 8, ¿ya? Donde habla en el punto número 2 sobre las características del bosquejo, dice, ¿ya? Todo bosquejo se debe caracterizar por ciertos principios. En la homilética siempre se ha usado el esqueleto, imagen del bosquejo.
¿Ya? Dice acá, no creo que haya otra figura más apropiada que esta. En el esqueleto se descubre unidad, proporción, simetría, progreso y propósito. ¿Ya? O sea, en el esqueleto humano, ¿verdad? Encontramos todo esto. Encontramos unidad, proporción, simetría, progreso y propósito. Lo mismo tiene que pasar en el esqueleto, ¿verdad? Del sermón. ¿Ya? Tiene que haber unidad. ¿Qué quiere decir esto? Aunque un bosquejo pueda tener dos divisiones, tres o más, estas son las divisiones, ¿ya? En realidad el sermón es un solo asunto. Cada división tiene que unirse a la otra en el texto, asunto bajo considerado. O sea, tiene que haber unidad en lo que está hablando. ¿Ya? Yo estoy hablando del amor de Dios y estoy mostrando las características del amor de Dios. ¿Ya? Tiene que haber proporción. El bosquejo, dice, le permite al predicador distribuir su tiempo de manera, dice, proporcionada a cada división. O sea, ¿qué quiere decir esto? El primer punto, la primera división, no puede ser más grande que la segunda o que la tercera. Todas tienen que tener una, ¿verdad?, proporción. ¿Por qué? Porque hay predicadores también que cometen el error, que cuando están predicando se enfocan mucho en el primer punto, ¿ya? Y cargan todo el sermón en el primer punto y las demás divisiones, ¿verdad?, quedan chiquititas, ¿ya? Cada división tiene que ser proporcional una a la otra. Otra cosa, tiene que tener simetría. Por simetría se quiere decir que una división será hermana de la otra e hija de un mismo asunto. O sea, todas tienen que hablar lo mismo. Si ustedes se fijan acá, en este sermón temático, el amor de Dios, todas están mostrando diferentes características, pero todas están unidas al mismo tema. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Otra cosa importante. ¿Ya? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Ser un buen predicador, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad?, que tenemos que hablar mucho. Hay personas que piensan que ser un buen predicador es aquel que predica 1 hora o 1 hora y media, y eso no es verdad. Una buena predicación, un buen sermón, ¿verdad?, no tiene que pasar más de 40 minutos. Porque es mostrado por la propia pedagogía, ¿verdad?, que el cerebro ya después de los 40 minutos se desconcentra, se distrae, a menos que usted sea, ¿verdad?, un tremendo predicador usado, ya que tiene años predicando la palabra del Señor, recorrido muchos países, muchos púlpitos, y tenga el dominio de la oratoria, ¿ya? Y la gracia de Dios, la unción, ¿verdad?, para poder predicar 1 hora y media, ¿ya? Pero un buen sermón, ¿verdad?, que no va a cansar al auditorio, no dura más allá de 40 minutos. Pasó los 40 minutos, ¿verdad?, ya la gente comienza a mirar para la pared, comienza a mirar, ¿verdad?, para el cielo, comienza a mirar la hora. Entonces, nosotros también que tenemos que ser sabios, saber cuándo empezar y cuándo terminar, porque hay predicadores, ¿verdad?, que saben cómo empezar, pero no saben cuándo parar. ¿Ah? Tenemos que ser sabios en ese sentido. Bien, entonces hoy vimos, ¿verdad?, las divisiones. Aprendimos que las divisiones, ¿verdad?, muchas veces salen del propio texto, pero a veces hay que crearla, ¿verdad?, a partir del tema. Ya, en este caso aquí lo creamos a partir del tema. Vamos a ver más un ejemplo para terminar, ¿ya? Vamos a ver otro texto bien conocido por todos nosotros, por todos los evangélicos, ¿verdad? Abra su Biblia en el Salmo 23, que es un, ¿verdad?, salmo muy conocido por todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién no conoce el Salmo 23, verdad? Vamos entonces a nuevamente borrar acá, para luego entonces estar mostrando otro ejemplo de un sermón textual analítico, ¿ya? Sermón textual analítico, porque hasta el momento vimos el sermón textual temático, que las divisiones salen del tema, ¿ya? Vimos el sermón textual, ¿ya?, o temático, perdón, temático, el sermón temático, que las divisiones tenemos que crearla a partir del tema. El sermón textual es el sermón entonces que las divisiones salen del propio texto. El propio texto me da las divisiones, ¿ya? Y ahora vamos a ver un sermón textual analítico, ¿ya?, que yo creo las divisiones a partir de un análisis del texto, ¿ya? Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, el lugar dedicado pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ya? Entonces, aquí el propio pasaje me está dando, ¿verdad?, el tema, ¿ya?, de mi sermón. Entonces, yo quiero mostrar a Cristo, ¿verdad?, como mi pastor. Entonces, mi tema va a ser Jesús, mi pastor. Jesús, mi pastor. ¿Ya? Entonces, como propósito, le vamos a colocarle, ¿verdad? Este va a ser un sermón devocional. ¿Ya? Devocional. Porque nos va a llevar a amar más a Dios, ¿verdad? A servirle más, porque Él es Jesús. Voy a mostrar yo que Jesús es mi pastor. Vamos a usar como texto base el Salmo número 23. ¿Ya? Entonces, ya el propio texto me dio el tema. Jesús mi pastor. ¿Por qué Jesús es mi pastor? ¿Ya? Porque como pastor, aquí dice el verso 2, Él me hace descansar. Después de un análisis yo llego a la conclusión que Él me hace descansar. Descansar. Versículo número 2. ¿Ya? Jesús es mi pastor porque Él me hace descansar. Dice, en lugares dedicados pastos me hace descansar. ¿Cuántas veces ahí yo empiezo a desarrollar las subdivisiones? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos cansados? Llegamos cansados de una semana de trabajo, de los problemas, las dificultades, pero llegamos a la casa del Señor y el Señor nos hace descansar. Jesús nos dice, ¿verdad? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Ya? Entonces ahí yo demuestro, ¿verdad?, por qué Él me hace descansar. ¿Ya? Jesús es mi pastor porque Él me hace descansar. El propio versículo me está dando, ¿verdad?, la primera división. Jesús es mi pastor, ¿por qué? Segundo lugar, ¿ya? Porque dice, confortará mi alma, ¿ya? Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, ¿ya? Segundo lugar, Jesús es mi pastor porque Él me guía, ¿ya? Jesús es mi pastor porque Él me guía, porque Él dice acá el versículo número 3, verso 3, aquí yo lo coloco verso 3, ¿ya? Para no olvidarse usted, ¿verdad?, que está en el verso 3, Él me guía, dice que Él me guiará por sendas de justicia, o sea, Él me guía por buenos caminos. Dios nunca me va a llevar, ¿verdad?, por un mal camino, al contrario, Dios nos lleva por buenos caminos. Entonces yo tengo que mostrar, ¿verdad?, que Dios es un Dios que nos guía, ¿ya? Dios guiaba en el pasado a su pueblo en el desierto a través de la nube, durante el día por medio de una nube. El mandato de Jehová dice que el pueblo avanzaba cuando la nube se levantaba, y en la noche, ¿verdad?, los guiaba a través de una columna de fuego. Así también hoy en día Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que hay una armonía entre las divisiones y el tema? ¿Ya? Jesús es mi pastor. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque me protege, ¿ya? Me da protección. Protección. O me brinda protección, ¿ya? Me da protección, versículo 4, verso 4, ¿ya? Me da protección porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte no teme mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces ahí yo demuestro, ¿verdad?, por qué Dios nos da protección. Dice el Salmo 91, que cayeren 1000 y 10.000 a tu diestra no te llegará. ¿Ah? No temerás el terror nocturno. Y ahí mostrando, ¿verdad?, contextos bíblicos, demostrando por qué Dios nos da protección. Entonces este es un sermón textual analítico, ya que yo tengo que analizar, ¿verdad?, el pasaje para sacar el tema, ¿ya? Y también el propio pasaje, analizando el texto, ¿verdad?, me dio las divisiones. ¿Ya? Espero que esto, ¿verdad?, haya sido de utilidad, de bendición.
Y ya la próxima clase estaremos viendo, ¿verdad?, cómo crear la introducción y la conclusión, ¿ya? Porque dijimos que la introducción era el despegue del avión, ¿verdad? Pero la conclusión viene siendo el aterrizaje del avión. ¿Ya? Tarea para la casa. ¿Ya? Ustedes mismos en su casa van a crear, ¿verdad?, un esqueleto de sermón. ¿Ya? Van a buscar un texto, del texto van a sacar el tema, ¿ya?, el propósito, y del propio texto, ¿verdad?, también, o del tema, van a sacar las divisiones. ¿Ya? Entonces ustedes preparen eso en la casa. Puede ser cualquier texto que fácil, procuren textos fáciles, no procuren textos oscuros, textos difíciles, ¿ya? Textos que ustedes puedan ir dominando y a medida que vayan pasando los años, se vayan habituando a escribir, ¿verdad?, a preparar sermones, van a tener más habilidad para poder abordar textos más difíciles. ¿Ya? Otro consejo que quiero darle: nunca rasgue sus sermones, guárdelo. Hágase una carpeta, guárdelo. Yo tengo sermones en mi casa, debajo de la cama, ¿verdad?, guardado en caja, ¿ah?, que tienen más de 23 años, ¿ya? Y están ahí. Sermones que yo prediqué hace muchos años atrás, ¿verdad?, están guardados ahí. ¿Ya? Entonces, guárdelo los sermones, no los rasgue, porque más adelante le pueden servir de idea para cuando lo inviten a predicar a otro lugar. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase.